Está a punto de cumplirse un año del inicio del movimiento 15M. Empezó con manifestaciones convocadas a través de las redes sociales en contra de parte del sistema y los abusos políticos y económicos. Después se convirtieron en concentraciones masivas, acampadas y asambleas populares. Comenzó en Madrid, pero enseguida tomó fuerza y llegó a casi todas las ciudades españolas y a muchos países del mundo, donde también se han desarrollado fenómenos similares siguiendo la estela de España. Un año después, a la hora de hacer balance, hay muchos que creen que el 15M se ha diluido sin conseguir cambios sustanciales. Pero lo que nadie cuestiona es que marcó un punto de inflexión en los movimientos ciudadanos y que consagró la figura del indignado. Un año después de su nacimiento en la Puerta del Sol de Madrid, el movimiento de los indignados resurge en las ciudades de 65 países, impulsado por la conmemoración de su propio aniversario y alimentada su protesta por las políticas de recortes sociales impuestas a los gobiernos por las instituciones financieras. Yo estoy convencido de que la Unión Mundial hará la fuerza, la unión de los indignados franceses, pero también la unión de los indignados a nivel internacional, porque de lo que se trata es de un cambio global, a escala mundial. Hay que indignarse, pero sobre todo hay que movilizarse y que se exija un cambio. Durante 4 días, del 12 al 15 de mayo, se celebrarán concentraciones de indignados en medio mundo. En Madrid, varias marchas confluirán este anochecer en la Puerta del Sol. El gobierno central y las autoridades locales han fijado limitaciones horarias a las manifestaciones, anunciando que impedirán una ocupación del espacio urbano como la que se produjo el pasado año. A finales de 2010 se publicó en Francia un manifiesto titulado Indignaos, escrito por Stéphane Hessel, un intelectual que combatió en la resistencia contra los nazis y participó en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su llamamiento actuaría como fulminante del malestar causado por los efectos de la crisis financiera internacional. La forma en que se ha desarrollado la crisis actual demuestra que somos víctimas de potencias financieras y económicas que actúan con un único objetivo: ganar cada vez más dinero. Y que no se interesan en mantener los avances que conquistamos después de la Segunda Guerra Mundial. La seguridad social, una prensa independiente, unas formas de lucha eficaz contra el desempleo y contra la dependencia. Hessel dio la señal de alarma por los abusos del capital financiero, reivindicando los ideales que habían impulsado un progreso social hoy en retroceso. En pocas semanas, su libro vendió 2 millones de ejemplares en Francia y medio millón en España. Traducido a una veintena de idiomas, Indignaos obtuvo un eco mundial. Pero fue en España donde cristalizó en una protesta masiva. ¡No somos mercancía! El 15 de marzo de 2011, víspera de elecciones locales, la indignación popular reventó en Madrid y se extendió de forma espontánea a las principales ciudades españolas. Los partidos políticos parecieron desconcertados por la protesta y las autoridades acabaron por tolerar que los manifestantes ocuparan las grandes plazas. Nacía así una plataforma social al margen de partidos y sindicatos que condenaba los abusos financieros, denunciaba la corrupción política y criticaba la actuación de la clase dirigente. La gente estaba enfadada, nos hemos levantado, nos hemos juntado todos y ahora estamos hablando. ¿Y ahora qué es lo que estamos haciendo? Pues ahora estamos viendo qué va a pasar. Lo que sea será, pero hemos puesto algo en común que es impresionante. Los indignados se entregaron a un proceso asambleario centrando los debates en 4 puntos básicos: reformar la ley electoral, combatir la corrupción, mejorar la separación de los poderes públicos y crear mecanismos de control ciudadano. Sus primeros portavoces dejaron claro desde el comienzo el carácter del 15M. Es un movimiento que por su carácter horizontal, nunca vertical, no queremos líderes, no queremos caras conocidas, es decir, queremos alejarnos de lo que es el sistema político actual, que creemos que tiene un agotamiento histórico lógico. Pasadas las elecciones, el movimiento no acertaba a finalizar sus acampadas en la vía pública. El desalojo policial de la barcelonesa Plaza de Cataluña causó 120 heridos e incrementó la indignación popular. Finalmente, los indignados encontraron su lugar en asambleas de barrios y actividades ciudadanas.
Creo que los movimientos sociales como el 15M son eficaces cuando aceptan su naturaleza, cuando aceptan que no están llamados a sustituir a los partidos políticos, a las instituciones representativas, sino a corregir, a llamar la atención sobre determinadas cosas y a canalizar en cierto sentido la protesta. Sin articulación y representación política, los indignados quedaron fragmentados en distintas organizaciones sectoriales, desde grupos de derechos humanos a cooperativas o mercadillos de trueque. Pero sus asambleas dejaron de aparecer en la prensa y durante meses sus únicas actuaciones visibles fueron las de contenido económico con inmediata repercusión social. Así, la plataforma de afectados por la hipoteca, identificada con el 15M, aunque anterior a este, se opuso a centenares de desahucios, logrando impedir 70 solo en Madrid. ¿Por qué no se investiga a banqueros? ¿Por qué no hemos visto ningún banquero en nuestro país sentado en el banquillo con lo que está ocurriendo y con la que está cayendo? Lo primero y más importante que hemos conseguido es ver despertar la solidaridad de la gente. Que lo teníamos olvidado esto, el apoyo mutuo. Cuando estamos indignados es por algo, las cosas van muy mal, hay una crisis económica y la gente lo está viviendo muy mal. Lo que la prensa norteamericana denominó The Spanish Revolution se extendió por el mundo. Acampadas y protestas se reeditaron en un centenar de países. Ante los efectos mundiales de la crisis, la indignación popular también se globalizaba. El ejemplo más notorio fue la ocupación de Wall Street. Este es un movimiento global porque hay una economía global y puedes ver que son las mismas fuerzas las que actúan a nivel internacional. El concepto de que el libre mercado y el capitalismo son la única respuesta está siendo rechazado en todo el mundo porque no hay más que ver sus resultados. Si la única respuesta es una estrategia que fabrica pobreza, mientras sube el techo de beneficios de las grandes corporaciones, la gente empobrecida tiene que estar indignada. El pasado 15 de octubre, 5 meses después de su eclosión en Madrid, el movimiento de indignados se manifestaba en las calles de más de 120 ciudades en 80 países. La protesta marginó a las organizaciones políticas y sindicales en una exigencia espontánea de cambios profundos. Los cauces más bien tradicionales de expresión de la voluntad política y de la protesta y de la indignación y de la reivindicación, como han sido los partidos políticos y los sindicatos, son cauces en los que no se reconoce buena parte de la sociedad. Son cauces que ya no tienen el monopolio de la configuración de la voluntad política y yo creo que probablemente lo han perdido para siempre. Entre buena parte de la ciudadanía de distintos países se extienden la decepción por el retroceso social, el temor a un desmantelamiento del estado de bienestar y la repulsa ante la corrupción y la insensibilidad de muchos políticos. La voluntad común es alcanzar una democracia real. Es decir, los que nos gobiernan hoy y nos van a gobernar mañana no nos representan. La mayoría está demasiado lejos del pueblo. No nos representan porque son personas que en su mayor parte viven fuera de la realidad. ¿Podrían acaso vivir con el salario mínimo francés? ¿Encontrar un trabajo, encontrar un alojamiento? No podrían. Están muy lejos de esa realidad. Todas las decisiones que toman el gobierno no van por el pueblo, por la población directamente, van por ellos, por el negocio, por la economía y todo. Están muy lejos de nuestras preocupaciones. En España, durante las últimas semanas, se han celebrado manifestaciones contra los recortes presupuestarios, especialmente en educación y sanidad. Sus convocatorias más recientes han calentado el ambiente español ante los 4 días de protesta mundial convocados por los indignados. Porque no solo estamos en contra de los recortes, sino que sabemos que hay una serie de alternativas de ahorro, no de recortes, sino de ahorro, que podrían salvar el Sistema Nacional de Salud, que no creemos que esté tampoco en una debacle tan grande como para los recortes de 7.000 euros que se están produciendo, mientras a los bancos se les inyecta dinero. La situación no ha hecho nada más que empeorar, en realidad. Hay 1 millón y pico más de parados, ha habido 300.000 desahucios. La situación laboral de la gente, pues con la reforma laboral,
pues no ha hecho más que empeorar y realmente ya casi está quedando como un cliché. Si el 15 de mayo del 2011 encontramos razones para salir, yo creo que la situación ha empeorado tanto que ahora no tenemos ninguna excusa para quedarnos en casa. En plena campaña de declaración de la renta, algunas organizaciones identificadas con el 15M promueven la objeción fiscal por motivos éticos y políticos. Incluso han abierto oficinas de asesoramiento a contribuyentes sobre cómo practicar la desobediencia económica. Nos estamos apoyando en una herramienta que ya existe, que es la de los amigos antimilitaristas, que han hecho la objeción fiscal a los gastos militares hace muchos años, y lo que queremos es incrementar a los gastos militares otras partidas con las que no estamos de acuerdo, como puede ser la deuda, por ejemplo, que es un porcentaje muy alto, el gasto de la monarquía, el gasto de Iglesia y el gasto de Senado. Yo creo que el futuro del 15M es precisamente estar vigilante en torno a determinados asuntos que son sistemáticamente excluidos de la agenda política y llamar la atención sobre eso. No es poca función de un movimiento social el poner delante de la vista aspectos de la realidad social que están siendo desatendidos por las autoridades oficiales. Estos días el Ateneo de Madrid dedica una exposición al surgimiento de los indignados en la Puerta del Sol. Aunque solo haya pasado un año, algunos objetos e imágenes se presentan como históricos. Sin embargo, el 15M parece lejos de constituir una mera efemérides. El movimiento de los indignados permanece vivo. Aunque su futuro resulte incierto, los motivos de su protesta se han agudizado y la inquietud se extiende entre la ciudadanía de distintos países que sufren los efectos de la crisis.